Estábamos aquí. Aquí quedamos el día de ayer. Entonces, yo les comentaba ayer de cómo uno juega con las interacciones débiles no covalentes para maximizar la interacción. ¿Se acuerdan que yo les conversaba de la química supramolecular? La química supramolecular es la química más allá de una molécula. Entonces, todos los fundamentos de la química supramolecular se utilizan para poder maximizar las interacciones entre, en este caso, la proteasa y el sustrato, que es esto. Entonces, tú lo que buscas es que si para acá y para acá, en la proteína, en el sitio activo, lo que tenemos ahí son interacciones de carácter hidrofóbico, entonces tú maximizas eso. También tú juegas con factores electrónicos, de tal manera que tú puedas entonces maximizar las interacciones. Entonces, una interacción que tú puedas estabilizar con mayor fortaleza se ve reflejada en una KI mucho menor. Como nosotros como químicos no damos química medicinal, como tal, como curso, yo llevé química medicinal en el doctorado, nosotros no vemos la importancia de estos valores. Entonces, en la farmacología, cuando tú estudias la interacción entre una molécula y un blanco terapéutico, tú lo reportas como KD, como constante de disociación. Entonces, la constante de disociación es exactamente lo mismo que tú estás viendo aquí. Tú estás reportando entonces K-off entre K-on. ¿Con qué facilidad se va a disociar? Entonces, entre más chica sea esa KD, entonces es porque se une mucho más fuerte. Entonces, eso es lo que en farmacología ven como el impacto deseado. Entonces, aquí estamos hablando de la constante de inhibición. Te ve que esta es más chica porque es nanomolar. Ambas están en el rango nanomolar. Ahora, para aplicaciones farmacológicas, tú buscas nanomolar. Si tú llegas picomolar, femtomolar, tú vas a ser multimillonario. Porque quiere decir que tú vas a necesitar poca cantidad del fármaco para que tenga la eficacia de tratamiento. Eso se habla de la potencia del fármaco. Aquí estamos en nanomolar, que es los rangos que se busca usualmente para poder comercializar. Entonces, este es 0.015 y este es 0.40. Ambos son buenos, ambos se comercializan. Este está aquí en Panamá, Ritonavir. Estos son antirretrovirales. Saquinavir no me acuerdo, pero creo que también está aquí en Panamá. Entonces tú lo que estás jugando es con las interacciones. Entonces tú, la proteasa del VIH, entonces tienes el OH, este OH que está aquí va a simular el carbonilo, y como tienes el oxígeno, cuando viene la enzima no va a poder hidrolizar aquí, entonces se pega, se une fuertemente, tú has hecho que sea más selectiva esto, y tú puedes tratar entonces la patología. Y todo esto se ve aquí, que se relaciona la CAI con la concentración máxima inhibitoria, pero lo más probable es que ustedes no vieron esto el semestre pasado, pero no importa porque esto es algo extra, no tiene que ver con el curso en este momento. Bien, la inhibición mixta, como el nombre lo dice, es una mezcla. Tú tienes entonces dos conceptos. El inhibidor se puede unir tanto a la enzima libre como al complejo enzima-sustrato. Entonces, quiere decir entonces que el sitio de unión del inhibidor debe ser diferente al sitio de unión del sustrato. Entonces no tiene que haber una similitud estructural. Entonces, si el inhibidor se une al complejo enzimatoso, quiere decir que con la unión del sustrato debe entonces inducir un cambio conformacional que permita que quede al descubierto el sitio de unión del inhibidor. Y si es entonces al revés, que él se une a la enzima libre, entonces quiere decir que cuando él se une, entonces hay un cambio conformacional que permite que se une al sustrato y se forma este complejo ternario que ustedes están viendo. ¿Cómo uno lo representa? Así. Gráficamente, yo siempre le digo a mis estudiantes que es como la boquita del lagarto. Si tú lo puedes identificar aquí, eso significa que tiene la misma KM y lo que cambia es la velocidad máxima. Entonces tú ves que la KM aparente es igual a la KM, que es el punto que está aquí, y ves que la velocidad máxima aparente es menor que la velocidad máxima. Lo vamos a ver en el gráfico tipo Michaelis y Menten. Más inhibidor, sin inhibidor. Y ves que toca aquí, la KM es la misma. A ver aquí, no lo ve aquí y acá, lo que tienes que ver es aquí. Aquí está la KM, toca en el mismo punto. Entonces, obviamente, como la KM es la concentración a la cual hay un medio de la velocidad máxima, la velocidad máxima son diferentes, por eso tú lo ves aquí, en ese
esa diferencia. Entonces, con inhibidor estamos aquí y sin inhibidor estamos acá. Entonces, vemos que la velocidad máxima aparente es menor que la velocidad máxima. Y es lo que usted está viendo aquí. Aquí está mayor y aquí está menor. Y usted lo ve aquí reflejado en la gráfica tipo Michaelis-Menten. Cuando usted toma en consideración todos los factores alfa, que luego usualmente tú haces todos los cálculos, eso se ve diferente, pero es el mismo criterio. Entonces, cuando tú vas a ver la inhibición A competitiva, tiene la diferencia de las otras tres. La competitiva se une a la enzima libre. La mixta se une tanto a la enzima libre como al complejo de enzima sustrato. Y la A competitiva se une solamente al complejo de enzima sustrato. Entonces, cuando se une, tiene que haber un cambio conformacional. Entonces, que deja al descubierto el sitio de unión del inhibidor y se une al inhibidor y bloquea la reacción. ¿Cómo se ve? Se ve así. Este es el tipo de gráfica. Vean que cambia. Entonces, la Km aparente va a ser menor que la Km normal y la velocidad máxima aparente es menor. Todo esto estoy tomando en consideración el valor del alfa y todo lo demás, así que no se preocupe por esto. Vamos a verlo directamente porque esto es igual a este parámetro que está aquí. Y la velocidad máxima aparente es menor que la velocidad máxima. Entonces usted puede verlo aquí en la gráfica sin problema. Y aquí en el Horton hay una tabla que resume todo esto. Entonces cuando se trata de la inhibición irreversible, tú puedes ver la cinética, uno puede hacer un montón de cálculos interesantes. Pero lo que nada más quiero que porque estamos repasando, lo que quiero que ustedes vean es que cuando se unen de manera irreversible se hace a través de enlace covalente, y al hacer esa unión de enlace covalente lo que estás haciendo es que tú matas la enzima. Para decirlo en lenguaje coloquial, tú bloqueas la enzima y tú la inactivas bioquímicamente hablando y ya ella no va a funcionar, o sea, tienes que entonces sintetizar nueva enzima para funcionar. Y es un principio de tratamiento para algunas enfermedades. Bien. ¿Vamos bien ahí? Recuerden que estamos repasando todo esto para cuando yo mencione algunos conceptos más adelante ya ustedes estamos claros. Bien. La clasificación de las enzimas ya se las presenté. Aquí está ahora una tabla en inglés. Es lo mismo que hemos hecho: oxidorreductasas, transferasas, hidrolasas, liasas, somelasas y ligasas. Entonces, hay dos mecanismos o dos modelos de interacción de la enzima. Ustedes vieron en el semestre pasado que se habla del complejo enzima-sustrato y se habla del concepto de llave-cerradura. El concepto de llave-cerradura significa entonces que el sitio activo tiene que tener entonces una similitud estructural al sustrato. Entonces esto encaja como llave en una cerradura, pero cuando usted viene a la casa, bueno, ya nadie sale. Pero cuando usted salía, usted venía el viernes, usted quería abrir la llave, usted iba a tomar un par de tragos, usted ve que no encontraba la cerradura. Entonces si usted metía la llave y no le daba la llave, metía la que no era, no abría la cerradura, es exactamente el mismo concepto con la siempre. Así que si entonces la enzima no funciona, o no va a transformar el sustrato si no hay esa similitud estructural para reconocerlo. Entonces, este tipo de interacción es muy fuerte. Es tan fuerte que a veces dificulta otras cosas. Entonces, el modelo que usualmente se habla en la literatura, que es el que se le atribuye todas las transformaciones enzimáticas, el modelo que a mí me gusta y que la vasta mayoría de gente que hace trabajo, es el modelo del ajuste inducido. ¿Qué quiere decir esto? Que a medida que se acerca el sustrato al sitio activo de la enzima, entonces la enzima sufre un cambio conformacional. En ese cambio conformacional, entonces la enzima puede transformar al sustrato en producto y liberar los productos. Entonces este es el modelo de ajuste inducido. Este se lo voy a explicar. Este es el modelo de la exocinasa que vamos a ver, que es la primera reacción de la glucólisis. Entonces aquí está la molécula de glucosa y esta es la enzima, la exocinasa. Vean que aquí parece como una manilla de ketchup. Se asume que viene la pelota en una recta, entra, entonces está aquí. Entonces esto se mueve y cuando se mueve él arropa la glucosa. Entonces al hacer eso específicamente lo que tú estás viendo es que él entonces pone más cerca en contacto al complejo ATP magnesio y de la glucosa para que entonces el ATP magnesio entonces tú puedas transferirle el grupo fosfato a la glucosa y transformarle glucosa a 6-fosfato. Esto lo vamos a ver más en detalle con la glucólisis.
pero nada más lo estoy mencionando por encima. Entonces ustedes vieron coenzimas, que es el capítulo 7. Entonces usted ya sabe que es una coenzima, que es un cofactor, así que no voy a repasar eso. Ustedes ya vieron eso. Entonces usted sabe que la vasta mayoría de las coenzimas son vitaminas, son moléculas orgánicas, son de interés, participan en transferencia de electrones y todo eso que usted ya vio el semestre pasado. Así que también voy a pasar esto por encima. Ustedes vieron todo esto. Ahora, bien, la especificidad. Una enzima es específica, pero también es estereoespecífica. ¿Qué quiere decir eso? Tiene la capacidad de poder discriminar entre isómeros. ¿Cómo lo hace? Lo hace a través de las interacciones débiles no covalentes. Quiere decir que tú tienes que tomar en consideración, aquí viene el sustrato, tienes que tomar en consideración los puentes de hidrógeno, las interacciones hidrofóbicas, las electrostáticas, todo ese cúmulo de interacciones le permiten a la enzima que pueda discriminar entre isómeros y pueda ser específica. Entonces, eso es parte de lo que lo explico de la química supramolecular. Entonces, ahora, en este modelo de ajuste inducido, cuando arropa la glucosa, lo que hace es que la acerca y al hacerlo lo que hace para incrementar la especificidad de la enzima, entonces lo que hace es que excluye a la molécula del agua del sitio activo. Entonces, al excluir la molécula del agua, tú haces que sea mucho más selectivo hacia la glucosa y que pueda transferir el grupo fosfato a la glucosa y no que el grupo fosfato vaya al agua. Y haya pérdida de energía. Entonces, son cosas con las que la enzima juega. Entonces, hay 6 mecanismos catalíticos. Pero el Horton caza estos dos. El Horton y la vasta mayoría de libros. Catálisis ácido-base, catálisis covalente, catálisis de iones metálicos, catálisis electrostática, efecto de proximidad de orientación y el principal mecanismo bajo el cual las enzimas catalizan las reacciones biológicas es a través de la unión preferencial del estado de transición. En otras palabras, la estabilización del estado de transición. Ahora, ¿por qué digo que lo cazan? Los textos llaman las dos catálisis de iones metálicos y no es lo mismo. Pero como participa un ion metálico, entonces solamente los libros de bioquímica un poco más elevados los separan. ¿Por qué digo que no es lo mismo? Porque si es de iones metálicos, entonces tú tienes, si el ion participa en los procesos redox, porque usted sabe, usted lo vieron el semestre pasado, la enzima no se puede oxidar y no se puede reducir. O sea, ¿qué se oxida y se reduce? El metal, en las metaloenzimas. Usted ve características de metaloenzima, usted puede ver la superóxido dismutasa, la catalasa, y así enzimas como esas, que participan en procesos redox. Entonces, lo que se oxida y se reduce es el metal. Lo otro también de catálisis de iones metálicos es que el ion metal, el catión, participa en la estabilización de cargas negativas. Eso lo vamos a ver en la glucólisis, lo voy a enseñar algunos ejemplos. Y lo que hace es que estabiliza las cargas negativas. Y cuando es electrostática, entonces lo que hace es que el metal como tal estabiliza el estado de transición, donde ahí se están generando cargas negativas emergentes, entonces el metal entonces estabiliza esa carga negativa. El efecto de proximidad de orientación, usted lo ve en función de que a medida que se acerca el sustrato, al sitio activo, entonces esto se induce un cambio conformacional, pero cuando el sustrato está aquí, está lejos, cuando se acerca aquí, entonces hay algo que se llama la concentración efectiva, que decir que aumenta la concentración de CO2. Entonces, ¿tú qué haces también? Con el proceso de proximidad y orientación, tú lo pones, aquí usualmente va al sitio de unión y tú lo estabilizas en el complejo enzima-sustrato. Y luego tú lo tienes próximo y bien orientado para que entonces los residuos aminoácidos que participan de la catálisis enzimática puedan hacer la catálisis enzimática. Ustedes vieron ese ejemplo en la quimotripsina. Cómo
los residuos de aminoácidos hidrofóbicos, colocaban en el bolsillo hidrofóbico el grupo voluminoso. Entonces, al hacer eso, el carbonilo del enlace peptídico quedaba próximo, bien orientado al OH de la serina, y una vez se daba la tríada catalítica, podía hacer su trabajo y desprotonaba la serina y se generaba el nucleófilo. Él estaba próximo, bien orientado para hacer un ataque nucleofílico en el carbonilo. Entonces tú ves, entonces hay estabilización electrostática. Cuando se genera una carga negativa en el agujero de acción, él es estabilizado entonces por grupos o, por los grupos de los protones del NH y demás. Bien. Fue una pregunta que no entendí muy bien. ¿Cuál era la diferencia entre los iones, la catálisis de iones metálicos y la electrostática, que no queda muy claro? Le voy a explicar. Vamos para allá. Tengo ejemplos aquí. Bien. Esta es catálisis electrostática, pero aquí dice catálisis de iones metálicos. Después que le explico. ¿Qué tú ves aquí? Cuando la molécula de agua, aquí participa activando la molécula de agua, y cuando se activa, entonces genera una carga negativa. Entonces tú ves que aquí esa carga negativa se va a generar en el estado de transición. Entonces el zinc estabiliza esa carga. Eso es catálisis electrostática. ¿Ves? Ahora, si tú ves esta, es catálisis de iones metálicos. Porque estos iones metálicos lo que están haciendo, están estabilizando estas cargas negativas que están aquí. ¿La ves acá? Sí, profesor. ¿A ver la diferencia? Sí, Aquí ahora también sí ya lo puedo ver. entonces eso es la diferencia que tiene que tener claro. Entonces, cuando es electrostática, tú estabilizas cargas negativas en el estado de transición, usualmente. Y cuando es iones metálicos, este es un ejemplo, el ion metálico lo que estabiliza son cargas negativas. En esto, y el otro ejemplo es que el ion metálico sea parte de una metaloenzima, entonces él se oxida y se reduce. La catalasa tiene iones metálicos, también hace peróxido de mutasa. Entonces, son ejemplos clásicos. El ejemplo clásico que se utiliza para explicar catálisis enzimática es las serinaproteasas, porque tiene mucha de todo esto. Entonces, bien, repaso rápido. Para que haya catálisis ácido-base, usted sabe que tiene que haber un residuo ácido o un residuo básico. Entonces, ustedes como químicos reconocen cuando es un ácido o cuando es una base, porque es mucho más fácil porque son químicos. Entonces, la histidina, su forma protonada es la forma ácida, tiene un pKa de 6. Entonces, la histidina es un aminoácido muy versátil. Lo vamos a ver a lo largo del curso. La histidina se puede fosforilar. Usted puede hacer porque puede protonar siempre con facilidad por su pKa. La serina, entonces también ustedes vieron el concepto del semestre pasado del pKa efectivo. ¿Ustedes vieron eso? Bien, te lo voy a explicar en este ejemplo. Ven este ejemplo. Este es un ejemplo de catálisis ácido-base de la RNasa pancreatina bovina. Voy a ampliar un poquitito para poder enseñarles. Aquí tengo dos histidinas. El pKa de la histidina yo le acabo de explicar que es 6. Pero si yo veo el gráfico, aquí está el pH, yo tengo 2 pKa para la histidina. ¿Por qué? Porque este es el concepto de pKa efectivo. Entonces, dependiendo del microambiente de la proteína, afecta los valores de pKa de los residuos de aminoácidos, y eso se conoce como el pKa efectivo. Entonces, tú tienes dos residuos de histidina. En vez de tener pKa 6, uno tiene un pKa de 5.5 y otro tiene un pKa de 6.5. Estos son los pKa efectivos. Entonces, tú puedes determinar experimentalmente cuál es cuál. Si tú estás viendo que este hace una extracción de protón, entonces él está haciendo catálisis básica. Entonces, él tiene el pKa 6.5. Y este tiene un pKa de 5.5, mucho más bajo, para que se mantenga protonado. Entonces, eso va a depender, cuando usted ve así,
este es el sitio activo y eso depende del microambiente. Debe haber residuos de aminoácidos hacia acá y hacia acá que faciliten que él se mantenga protonado. Y debe haber aminoácidos hacia acá que faciliten de que él esté desprotonado. O sea, eso es el microambiente. Entonces eso facilita que se pueda generar entonces esos derivados. Y vea que al final se regenera. Ese es el concepto de pK efectivo. Cuando hay catálisis covalente, tú necesitas nucleófilo y electrófilo. Y ustedes ya saben que es un nucleófilo. El sulfidrilo es un excelente nucleófilo. El pK de la cisteína es 8.3. Entonces, hay unas enzimas que se llaman cisteína proteasas. Entonces, lo que se desprotona es la cisteína y la cisteína es la que hace la catálisis. Como son serina proteasas, entonces el oxígeno de los OH hace la catálisis enzimática. El pK de la serina es alrededor de 14. 13, bueno, alrededor de 13. Vamos a ponerlo. Alrededor de 13. Está por allá cerca. Entonces, ¿qué ocurre con él? Él en condiciones normales, él no se desprotona. Pero en la triada catalítica se facilita la desprotonación de esto. Y genera el nucleófilo. Entonces, esto, ya ponemos esto por aquí, ya esto está listo. Se viene lo otro, los factores entrópicos y entálpicos en catálisis, que eso es lo que estuvimos conversando ayer un poquito al inicio y conversamos la semana pasada. Entonces, el efecto de proximidad de orientación es súper importante en la catálisis enzimática, porque eso ayuda a la estabilización del estado de transición a través de la unión preferencial al estado de transición. Entonces, ¿cuáles son los factores entálpicos? Las interacciones débiles no covalentes. Y los factores entrópicos que contribuyen es que cuando tú llegas al sitio activo, entonces en el sitio activo el sustrato incrementa su concentración efectiva. Pues no es lo mismo que yo esté en la universidad a que yo esté en otro lugar que necesito hacer algo. Entonces, supongamos que yo quiero comprar algo. No es lo mismo que yo esté en la universidad a que yo esté en el mall para comprarlo. Entonces, son dos sitios diferentes. Yo de la universidad no puedo comprar lo que necesito. Bueno, en teoría sí, esto lo hace online, pero no puedo comprar. Yo necesito estar en el mall para comprarlo. Entonces mi concentración efectiva incrementa cuando yo estoy en el mall, porque estoy más próximo y cercano a qué, a los comercios para poder hacer la compra que yo requiero. Entonces, cuando tú llegas al sitio activo, entonces ahí se restringe la movilidad, disminuye la entropía, facilita la catálisis enzimática. Pues ya tú no tienes ese libre movimiento por toda, tú estás en el sitio activo, próximo y bien orientado para que se realice la catálisis enzimática. Este es el ejemplo clásico. Esto se llama bioorgánica. Entonces, esto está en el Horton. Ustedes tuvieron que hablar en el capítulo de mecanismo enzimático. ¿Qué ocurre? Si yo quiero hacer la reacción aquí, de mi nucleófilo, y los dejo libres, están sueltos, ustedes saben, como buenos químicos, que para que haya reacción, tiene que haber un choque entre los reactantes. Y no todos los choques generan producto. Para que esos choques sean efectivos, tiene que tener la energía suficiente para que pueda rebasar la energía de activación. ¿Verdad? ¿Se acuerdan de todo eso? Lo vieron en química general, vieron cinética, fisicoquímica, todo. Entonces, si yo tengo esto, este es rate of enhancement, es la velocidad con la que incrementa la velocidad de reacción. Es 1. Pero si yo hago que esta reacción sea intramolecular, ¿yo qué he hecho? Ya yo he restringido la movilidad de esta parte de la molécula. Yo he disminuido ¿qué? La entropía. Ahora él está más próximo y bien orientado para hacer un ataque nucleofílico. Pero tengo enlaces sencillos aquí. Y ustedes saben que los enlaces sencillos pueden rotar. Entonces él va a rotar para acá, para allá. Va a rotar. Tiene cierto grado de libertad, pero está más restringida la movilidad que aquí. Por eso usted ve que aquí incrementa 10 a la 5. O sea, esta reacción, para que se forme este producto, es 10 a la 5 veces más rápida que esta. Pero si yo voy más allá y yo pongo un ciclo
pongo doble enlace, restringo la movilidad, esto no se va a mover. Ya. Entonces, el va a estar próximo y bien orientado para poder hacer un ataque nucleofílico aquí. Entonces yo incremento la velocidad de reacción un día a la 8. Entonces, estos son los factores entrópicos. Porque los factores entálpicos son las interacciones débiles no covalentes. Entonces usted los ve en función de la actividad enzimática. Si no tienes enzima, yo tengo una barra metálica y yo quiero romperla. Cuando yo la doblo, este es el estado de transición. Y los productos es cuando yo la rompo. En el modelo llave cerradura, quiere decir que entonces aquí tengo mi enzima y este es mi sustrato. Entonces quiere decir que la enzima es complementaria al sustrato. Este es el modelo llave cerradura. O sea, la unión es tan fuerte, aquí está el sustrato, de forma el intermediario enzima sustrato que cae, inclusive es mucho más elevada la barrera energética para formar el producto que aquí sin la enzima. En el modelo de ajuste inducido, como la enzima es complementaria al estado de transición, ya la forma de la enzima aquí tiene la forma del estado de transición, porque la enzima se une preferencialmente al estado de transición. Entonces entra, se forma el complejo de sustrato, se dobla en el estado de transición y facilita la ruptura. Eso es lo que usted ve, debemos moverla aquí un poquito para que pueda verlo. Y eso es lo que usted ve aquí. Tenemos el sustrato, el intermediario, que es aquí, el complejo enzima-sustrato, y hemos disminuido la energía de activación y forma producto con mayor velocidad. ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Claros? Todo esto lo tuvieron que haber visto el semestre pasado, pero de todas maneras yo repaso toda esta parte de enzimas porque vamos a ver enzimas de aquí hasta el final del semestre. Y vamos a ver regulación enzimática. Bien. Ahora, lo siguiente que tenemos que ver, ya vimos mecanismo, ya vimos inhibición. Vamos entonces a la regulación enzimática, la primera parte. Esto fue lo que les expliqué ayer cuando me hicieron la pregunta. Yo les explicaba esto, que tú tienes unidades catalíticas, unidades reguladoras. Entonces, cuando el efector, que es positivo, el efector eléctrico positivo quiere decir que él incrementa la afinidad de la enzima por el sustrato, entonces genera un cambio conformacional y se une el sustrato. Entonces, este complejo es activo. Entonces, uno lo puede ver en las gráficas. Una enzima que no sufre regulación alostérica o no tiene cooperatividad, tiene la forma en la gráfica de una hipérbola rectangular. Una enzima que sufre regulación alostérica tiene cooperatividad, tiene una forma sigmoidal. La forma sigmoidal es característica de transiciones, de que tú vas de un estado de alta afinidad a baja afinidad. Entonces, cuando tú ves la parte enzimática, si es sigmoidal, entonces no se habla de Km, no se habla de K0.5. Entonces, aquí tienes los dos conceptos. Igual eso tú lo puedes transformar, lo estás viendo aquí, que tiene el estado tenso y el estado relajado. El estado tenso de baja afinidad y el estado relajado de elevada afinidad. Entonces, esto fue lo que les expliqué ayer cuando me preguntaron cómo se regula. Entonces, tú tienes el estado R o relajado, que es el estado de elevada afinidad de la enzima o la proteína por el sustrato o ligando, y el estado tenso de baja afinidad. Entonces, dependiendo de cómo se mueva en la gráfica, usted puede identificar lo que está ocurriendo. Se utiliza muchísimo en estudios metabólicos para ver la actividad de una enzima en función de distintos efectores. Muchísimo. Usted lo va a ver mucho en textos. Entonces, tienes el activador, que es un efector. Tienes el inhibidor, que también es un efector. El inhibidor lo habla de manera general como inhibidor, pero usted ya sabe que hablamos de inhibición, específicamente estamos hablando de 3 tipos de inhibición, pero también puede haber efectores alostéricos negativos, que lo que hacen es que disminuyen la afinidad. Entonces, está viendo el activador, que es un efector alostérico positivo. Entonces, en la gráfica, si yo estoy aquí sin activador o inhibidor,
se mueve hacia acá, hay un incremento de la afinidad. ¿Por qué? Porque requiere menor concentración del sustrato. Se mueve hacia acá, hay una disminución de la afinidad, tenemos en el estado tenso, porque requiere mayor concentración del sustrato. Entonces usted lo va a ver en muchos. Un modelo clásico que está en el texto de bioquímica del Horton es el modelo de la regulación enzimática del aspartato transcarbamilasa, conocida también como ATCasa, que eso está en la síntesis de las pirimidinas. Entonces, lo importante de esto es que la ATCasa cataliza la formación del N-carbamoil aspartato y tiene como sustrato carbamoil fosfato y aspartato. Entonces, tú puedes bloquearlo aquí cuando hay demasiadas pirimidinas. Entonces viene y se bloquea. Ese es el modelo clásico de inhibición por retroalimentación. ¿Qué usted ve? Cuando hay mucha CTP, entonces él viene, incrementa la concentración. Aquí eso significa que hay múltiples pasos. Aquí hay 6 en específico. Cuando incrementa la concentración de CTP, entonces viene y bloquea la ATCasa para que no siga en esta dirección. Cuando disminuye la concentración de CTP, entonces se induce otro cambio conformacional y se vuelve a activar. ¿Usted cómo lo ve? Lo ve en la gráfica. Mira la regulación de la ATCasa por ATP y CTP. Ya acabamos de explicarles que el aspartato es uno de los sustratos. Este es mi control. Cuando incremento y le adiciono 2 milimolar de ATP, la gráfica se mueve hacia acá. Entonces el ATP es un efector alostérico positivo o negativo. Aquí dice, el ATP es un efector alostérico heterotrópico positivo. ¿Usted sabe lo que significa que sea heterotrópico o que sea homotrópico? Pues lo tengo en la diapositiva, pero no sé si lo sabe. No, profesor. Bien, esto es importante. Un efector es homotrópico si el efector y el ligando son la misma molécula. Ejemplo clásico, la hemoglobina. Aunque la hemoglobina no es una enzima, se le considera una enzima honoraria, como le explicaba ayer, porque sufre regulación alostérica. Entonces, el oxígeno, ustedes saben, cuando vieron el semestre pasado, que la hemoglobina, el oxígeno puede captar 4 moléculas de oxígeno en el grupo hemo. Entonces, con la unión del primer oxígeno a la hemoglobina, usted lo que tiene entonces es un incremento de afinidad por la segunda molécula de oxígeno. Y con la segunda un incremento de afinidad por la tercera molécula de oxígeno. Entonces, ahí el efector es homotrópico, porque el efector, que es el mismo oxígeno, y el ligando, que es el mismo oxígeno, son los que tienen el efecto. Sin embargo, aquí, heterotrópico, por lo menos el efecto de Bohr, con los protones, que protonan los grupos de los residuos aminoácidos en las cadenas laterales de las protonas, en la hemoglobina te hablan específicamente, entonces los protones son efectores alostéricos negativos. El ion cloruro también es un efector alostérico negativo. Entonces, en este caso en particular, el CTP, entonces, es un efector alostérico heterotrópico, porque él no es el ligando de la ATCasa, sino el aspartato del sustrato. Entonces, ambos son heterotrópicos, tanto el ATP como el CTP. Si fuese el aspartato, lo que induce el efecto negativo o positivo, entonces sería un efector homotrópico. ¿Queda claro el concepto? ¿Queda claro el concepto? Homotrópico, ligando o sustrato, y el efector son la misma molécula. Heterotrópico, ligando o sustrato, y el efector son moléculas diferentes. Entonces, el efector puede ser positivo o negativo. Si tenemos el control y con la adición del efector se mueve hacia la izquierda la curva, entonces el efector es un efector alostérico positivo. Y es alostérico porque va a un sitio diferente al sitio de unión. Por eso hay que hacer hincapié. Y se mueve a la derecha, entonces es un efector alostérico negativo porque disminuye la afinidad. Quiere decir que aquí tenemos el estado tenso y acá tenemos el estado relajado.
Acá yo incremento la afinidad y son estados conformacionalmente hablando de mayor o menor afinidad. Entonces, eso es para que lo vean aplicado directamente en el metabolismo. Tú tomas en el metabolismo, si tú quieres saber cómo afecta, tú tomas tu enzima de interés, los sustratos y tú adicionas distintos efectores. Y tú ves cómo se comporta. Tú puedes decir, entonces, esta tiene un efecto. Y así es como han llegado a todas las conclusiones de qué afecta o no afecta la actividad enzimática de las vías metabólicas. Y luego, ¿tú qué haces? Tú cristalizas a la proteína con el efector para identificar dónde se une. ¿Dónde está toda esa información? En la base de datos de proteínas. Usted puede meterse en Google, en el Protein Data Bank, y usted va a ver todas las proteínas que han sido reportadas en la literatura, o sea, todas las que han sido publicadas, que ya sea por RMN o por cartografía de rayos X, están reportadas, pero ahí es el repositorio, el repositorio de todo lo que ha sido cristalizado, porque usted puede ver usted puede ver la estructura, usted puede ver dónde está el efector. Aparte de eso, usted está viendo con qué aminoácido él tiene la interacción. Entonces, es súper bonito. Le voy a enseñar, con un software que yo tengo, le voy a enseñar uno cómo se ve, para que usted vea la diferencia. Y hay software gratuito. Antes yo utilicé en la maestría el Swiss PDV Viewer, que era gratis, ese lo desarrollaba el Instituto de Bioinformática de Suiza. Entonces, asimismo hay software como Chimera, hay Python, hay PyMol, hay un montón de cosas que se corren en distintas, PyMol, no Python, PyMol, que corre ahí, y esa base de datos tiene que usar JMol, que JMol es una herramienta que usa con JavaScript y permite que tú puedas ver la molécula girando y tú puedes ver dentro de la misma página web, con los recursos que tiene la página web, tú puedes ver las interacciones. Súper, súper interesante para poder estudiar. Entonces, cuando usted ve esto, por lo menos la estructura detallada, estas son las unidades catalíticas y regulatorias de la ATCasa. Entonces, tú tienes el dominio de carboxil fosfato y aquí tenemos el dominio alostérico. Para que usted vea, ahí está el dominio de aspartato donde se unen. Entonces, lo que tú estás viendo aquí es que este es el dominio que sufre regulación. Y uno puede ver esos cambios fácilmente a nivel de la estructura cuaternaria. Y tú dices, aquí le digo, pues esto es del Matthews. Dice, el CTP y el ATP se unen al sitio regulador. Sí, lo hace. Pero el CTP preferencialmente se une al estado tenso, que es el de baja afinidad. Entonces se une al estado de baja afinidad por el aspartato. Y mientras que el ATP se usa preferencialmente al estado relajado, o sea, al estado conformacionalmente hablando de mayor afinidad por el aspartato. Y uno lo puede ver de distintas maneras. Me quedan 8 minutos, vamos a decir, para poder terminar, para poder arrancar la otra semana. Bien. Y me queda lo último que tengo que repasarles esto. Bien, cuando tú hablas de regulación enzimática, nosotros vamos entonces a lo que ustedes conversamos la vez pasada. Hay una estructura irregular que se llama loop. Yo mantengo el anglicismo y se lo enseño a mis estudiantes con el anglicismo porque los textos hablan de giros, que son turns, y a los loops lo llaman asas. Entonces, cuando usted lee cualquier texto, usted ve el loop. El loop es una estructura irregular, mucho más larga que los giros, más desordenada, pero es interesante porque ella está usualmente entre los sitios activos de las enzimas. Y cuando la enzima sufre cambio conformacional, ese loop usualmente bloquea o desbloquea la entrada del sustrato. Entonces yo tengo aquí este loop que está viendo usted y tenemos una serina. La ve la serina, está marcada la serina, aquí está el loop, cómo se mueve. Entonces, cuando hay regulación alostérica, lo que estamos viendo son cambios conformacionales. Y usted sabe que un cambio conformacional se da a través de la rotación en el enlace sencillo, que es lo que usted está viendo aquí. Entonces nosotros vamos a ver más adelante la glucógena fosforilasa, que es la que degrada el glucógeno y produce la unidad de glucosa 6-fosfato. Entonces ella sufre regulación alostérica y modificación covalente tipo reversible. Entonces usted lo que ve es que cuando la serina es fosforilada, entonces hay un cambio de conformación. Es solamente como eso. Otra proteína de importancia, la proteína sinasa, que ya participa en cascadas de fosforilación. Entonces, tiene un papel importante en la regulación. Ella tiene 2 unidades reguladoras y 2 unidades catalíticas. Entonces,
y es dependiente de AMP cíclico, porque el AMP cíclico es su segundo mensajero químico. O sea, cuando incrementa esta concentración, estas unidades se disocian. Entonces se hace toda la catálisis. Cuando ya no necesitamos la catálisis, ya no necesitamos fosforilación, ellas se vuelven a unir. Y cesó la actividad. Entonces, esta enzima es regulada alostéricamente. Porque esta diapositiva va acá. Cuando transformé esto al PDF, había movido una diapositiva. Entonces, esta sufre una regulación alostérica. Y esto ya lo estoy explicando como ejemplo, pero esto es lo que vamos a ver la próxima semana, ya la glucólisis. La fructosa sin fosfato es el sustrato de la PFK1, que es la PFK1 la fosfofructosinasa 1, que es la principal enzima que regula la glucólisis. Entonces, el producto es la fructosa 1,6 bisfosfato. Es bisfosfato y no difosfato. Es bisfosfato porque tiene dos grupos de fosfato y están en distintas posiciones. Cuando están en la misma posición, entonces se llama difosfato, se van en cadena así. Entonces, el ATP, esto consume ATP para poder fosforilar, porque es una sinasa. Pero el ATP es el producto de interés en la glucólisis para generar energía. Cuando incrementa la concentración de ATP en la célula, ¿para qué voy a hacer glucólisis si la función de la glucólisis es generar energía? Entonces el ATP se convierte en un efector alostérico negativo de la PFK1 y él va a un sitio diferente al sitio activo, cambia la conformación y cesa la producción de ATP. Entonces vamos en la ruta inversa hacia la síntesis de glucosa para almacenarla para cuando la cosa está dura. Cuando la concentración de ATP disminuye, nuevamente se genera un cambio conformacional y se activa nuevamente la enzima. También esto es lo que ustedes van a ver en digestión gástrica y pancreática. Ustedes van a ver los simógenos. Los simógenos son formas inactivas de las enzimas. Entonces se induce una respuesta, se activa la forma activa, valga la redundancia, y esto sufre una modificación covalente tipo irreversible. Porque aquí lo que tú tienes ahora es que yo he activado la enzima, entonces usualmente tú cortas algunos segmentos de la proteína para generar la forma activa. Entonces ya yo no puedo regresar a la forma activa, a la forma inactiva, disculpe, ya no puedo regresar. Entonces esto se conoce como modificación covalente irreversible. Y otra manera de regulación enzimática son a través de las isocimas. Las isocimas son formas moleculares diferentes, pero que catalizan la misma reacción. Ejemplo clásico, la exocinasa y la glucosinasa. Miren la forma de ellas que son diferentes aquí están. La exocinasa está en el cerebro y la glucosinasa está en el hígado. Ellas catalizan ambas la primera reacción de la glucólisis, que es colocar el grupo fosfato. Entonces tienen distintos parámetros cinéticos. Ejemplo de ello es la KM. La KM, la exocinasa es 0,05 milimolar y la KM, la glucosinasa es 10 milimolar. ¿Cuál de estas dos tiene mayor afinidad por la glucosa? Que tenga el valor menor, la de 0,05. Exactamente, la que tiene mayor valor, porque esa es la isoforma que está en el cerebro. Y dice la filosofía, pienso, luego existo. Entonces, como tú requieres la glucosa en el cerebro, tú requieres todo esto para poder generar energía y todo lo demás, tú necesitas entonces que esta forma sea mucho más afín. Porque si hay baja concentración de glucosa, tú vas a saturar primero esta para mandar los mensajes que tú requieras y luego esta. Cuando estás en ayuno, la concentración de glucosa es 5 milimolar. En ayuno solamente cuando usted se va a medir el azúcar en la sangre, esta es la concentración que van buscando. Fuera de ese valor usted tiene un problema metabólico. Entonces, después, por eso le dicen que tiene que ir en ayuno 12 horas. Más allá de las 12 horas, ya no le sirve porque entonces usted comienza a degradar glucógeno para poder saciar las necesidades energéticas del organismo. Entonces usted requiere ya 12 horas de ayuno. Entonces, a 5 milimolar de concentración, usted satura primero esta enzima, está saturada en el cerebro, y luego esta puede trabajar.
Otra cosa importante es cómo tú degradas las proteínas. Si las proteínas cuando ya no funcionan, tú las degradas por lisosomas y también tienes el proceso de ubiquitinación, que es que tú le pones un tag a la proteína y tú las has marcado para que sea degradada. Entonces, la ubiquitina es esa proteína pequeña que tú le colocas a las proteínas para que sea degradada. Entonces, hasta esta época, en el 2006, se pensaba que la ubiquitina solamente tenía esa función. Esto en el 2006 y el Horton, que está en la versión en español del 2008, en español realmente es del 2006 en inglés. Entonces, hasta esta época se pensaba que la única función de la ubiquitina era eso, pero ya se sabe que la ubiquitina también tiene la potestad de funcionar como superficie de contacto para interacción proteína-proteína. Entonces, listo. Con eso, yo le he hecho a ustedes un repaso de enzimas. Ya usted más o menos ha refrescado todos los conceptos previos que necesita saber para lo que viene el curso. Entonces, nosotros vamos a arrancar la próxima semana. Vamos a arrancar el lunes con un taller para ver algo de bioenergética y algo de esto para ver si estamos en la misma sintonía y me expliqué bien en los conceptos así para ver si estamos claros antes de comenzar con la glucólisis. Entonces vamos a arrancar a las 7:50 con el taller. Ya yo tengo el taller preparado ahí, vamos a hacerlo in situ, así que tengan calculadora con ustedes, lápiz, borrador ahí para poder que hagan los problemas. La idea es que ustedes participen y esto sea lo más dinámico posible. Y va a haber preguntas conceptuales y va a haber problemas matemáticos. Entonces vamos a verlo el lunes, vamos a arrancar con eso. Y después ya comenzaremos entonces a ver lo de la glucólisis. ¿Estamos claros? Ok, profesor. Entonces, con el favor de Dios, nos vemos el lunes a las 7:50 de la mañana. Que tengan excelente mañana y buen término de semana. Igualmente.